Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por atender nuestra convocatoria de rueda de prensa de hoy, donde vamos a dar a conocer lo que tenemos proyectado, en principio, referente a la conmemoración del 150 aniversario de la constitución del primer ayuntamiento de la antigua Isla de León, en este caso como digo. Creo que el acontecimiento es lo suficientemente importante como para iniciar la actividad que, en principio, insisto, vamos a presentar. Se trata de ir predisponiendo el ánimo de los ciudadanos de San Fernando y de fuera de San Fernando para la conmemoración. Naturalmente, esa predisposición de ánimo no la podemos hacer 2 ni 3 meses antes, hay que empezar a hacerla ya, porque falta menos de un año para que empiecen las conmemoraciones. Así que repito la gratitud de la Academia por vuestra presencia, veo que es concretísima, están aquí todos los medios de comunicación, sabemos lo ocupados que estáis y os lo agradecemos. Seguidamente va a tomar la palabra el historiador, académico y bibliotecario, don Juan Torrejón, para exponer el fundamento del porqué de la conmemoración, apoyado en unos datos históricos que al final de la rueda nos facilitará un informe por escrito sobre lo que va a exponer. Buenos días. A principios del siglo XVIII, la isla parecía estar condenada. Se hallaba entonces bajo el dominio de los duques de Arco, desde que estos lo habían comprado a Juan de Zuazo con todo su territorio y además toda la jurisdicción civil y criminal. El dominio solariego y jurisdiccional pertenecía pues a esta casa señorial, que era una de las más importantes de la España del momento, los Ponce de León, cuyo interés por la isla no era otro que el de percibir rentas derivadas de estos derechos señoriales y de los censos, particularmente los perpetuos, los enfitépticos. Por su parte, la ciudad de Cádiz hizo siempre cuanto pudo para impedir que en la isla de León se formase población, para lo cual había conseguido de los reyes la prohibición de hacerse poblado, con pena del perdimiento de las casas para quien la ejecutara y de pena de galeras para los albañiles, los alarifes que las construyesen. De ahí que la imagen que presentaba la isla a principios del siglo XVIII fuera en unas caserías aisladas, con sus fincas de labor, que pertenecían a familias poderosas del comercio gaditano. A la sazón, la población de la isla, que no sabemos con certeza cuánto era, pero hemos calculado que no llegaría siquiera al millar de personas. Eso con una predicción muy positiva. Todo empezaría a cambiar para la isla a partir de 1729, cuando el 31 de mayo el primer Borbón, Felipe V, declaró que el puerto de Santa María, que pertenecía a la Casa Ducal de Medinaceli, y la isla de León, que pertenecía a la Casa Ducal de Arco, pasarían del señorío al realengo. Y esto, trajo después un problema muy grande, importante, con la Casa Ducal de Arcos, y se resolvió que el dominio territorial lo seguiría teniendo la Casa de Arcos, mientras que el dominio jurisdiccional pertenecería ya a la corona. Para ello se incorporó la isla, jurisdiccionalmente, repito, a la ciudad de Cádiz, que nombraba su gobernador aquí un teniente de corregidor. Pero, como había empezado en 1717 la creación del Departamento de Marina en Cádiz, en la ciudad de Cádiz, y paradójicamente el astillero no estaba en Cádiz, sino que estaba preexistente en la isla de León, en la
en lo que hoy sigue siendo el Real Carnero de Puente de Suazo, felizmente restaurado, pues esto significó un polo de atracción de población hacia la isla, que fue creciendo, a pesar, repito, de este interés continuado que tiene la ciudad de Cádiz para que no se junten casas, para que no se forme poblado en la isla, y evoluciona hasta tal punto de que cuando el marqués de la Ensenada solicita efectuar su catastro con aquellas respuestas que debían de hacerse en todos los pueblos de España, el cuadro que nos presenta la respuesta dado en la isla el 4 de octubre de 1752, la imagen dista mucho de la que habíamos comentado de principios del siglo. Aquí aparece ya una comunidad formada por 650 vecinos. El vecino no es el habitante. Hay que aplicar unos coeficientes multiplicadores, que para el caso de aquí se puede por bajo tirar por 4 y por alto por 5, es decir, que la isla debía tener entonces 2.600 o 3.250 habitantes en esa horquilla, con la particularidad de que ya no está vinculada a los sectores primarios, de producción primaria, sino a los secundarios, es decir, a la industria, y a los terciarios, al servicio. Por un lado aparecen unos menestrales, artesanos y obreros dedicados a la industria, y por otra, repito, personas ligadas al sector servicio, profesionales liberales y transportistas. Por ejemplo, hay 2 médicos ya en la isla, 2 cirujanos, 3 boticarios, 3 maestros de primeras letras, hay 19 dependientes de fábrica de lona y de los reales arsenales del Puente de Suazo, 19 de la fábrica de Jarcia, hay 15 tenderos de comestible, mercería, es decir, que aquí se ve que ya se ha constituido un núcleo poblacional relativamente importante. Lo curioso que presenta este núcleo nuevo poblacional es que entre sus obreros y artesanos que trabajan en la isla a mediados del siglo, el número es 479, de los cuales 204 están relacionados directamente con las instalaciones de construcción naval en el Puente de Suazo y en el nuevo Real Arsenal de la Carraca que se está construyendo. Bien, cuando 10 años más tarde se llevan a cabo las comprobaciones del catastro de la Ensenada, la isla ha duplicado en 10 años su población, hasta el punto de que está alrededor de los 6.000 habitantes. Sin lugar a duda, este crecimiento no es sino producto de la construcción naval militar, repito, aunque el Departamento de Marina aún continúe en la ciudad de Cádiz. Cuando tenemos ya más tarde del hecho que vamos a conmemorar, en 1768, el primer censo moderno español, el censo que ordenó efectuar el conde de Aranda, que es un censo que contó habitantes, la isla tenía en aquel momento como no exentos de tributación, es decir, pecheros que tenían que pagar tributo, eran 7.380 habitantes, es un núcleo poblacional importante. Bueno, a partir de ahí el crecimiento de la isla con el traslado del Departamento de Marina será exponencial hasta el punto de que termina el siglo con alrededor unos 30.000 habitantes, ¿no? Que es un número realmente importante. Hay que pensar que Cádiz, que era una de las ciudades más importantes del reino, la cuarta o la quinta, no alcanzaba los 100.000 habitantes, ¿no? O sea que es una ciudad importante, una villa importante. Bien. Así como en mayo de 1729 se había dado un gran paso adelante convirtiendo la villa del señorío en una villa jurisdiccional de realengo, el otro gran paso se va a dar el 11 de enero de 1766, cuando, ante un planteamiento realmente nimio, sin importancia alguna, es que el alcalde mayor de la isla era nombrado por el rey, al ser una ciudad de realengo, y era además el subdelegado de renta real, que cobraba los impuestos. Bien, los impuestos del rey, claro. Entonces plantea un tema de escasa importancia, como era que el obispo de Cádiz le había despojado del uso de una silla en la iglesia, ¿no?, parroquial. Entonces, esto, claro, parece una cosa de tan pequeña importancia, él lo plantea y el Consejo de Estado recaba informes sobre la situación de la isla, qué pasa en esta isla, qué relación tiene con Cádiz, pide informes a Cádiz, pide informes al alcalde mayor de la isla, y entonces toma una determinación, que es que conviene que la isla de León tenga alcalde propio y que tenga municipio propio. La razón hay que verla en un contexto más complejo y más interesante, y son en los nuevos planes borbónicos que hay para potenciar la bahía de Cádiz. Entonces Cádiz, donde estaba el Departamento de Marina, no era obviamente el lugar más adecuado para que en él estuviera, y se está pensando en sacar al departamento. Hay 3 opciones.
trasladarlo a Puerto Real, dentro de la bahía de Cádiz, trasladarlo a la Carraca o trasladarlo a la isla de León. Bueno, al final se va a optar por la isla de León y en el año 1769-70 empieza ya el traslado. Bien, entonces en 1766 lo que se plantea es que la isla debe tener su propio ayuntamiento, es decir, la isla va a nacer como tal villa, ¿verdad?, como ayuntamiento propio. Dice, y voy a terminar ya con esto, dice el Real Decreto: atendiendo a que no puede dilatarse por más tiempo la formación de ayuntamiento en la isla de León, haciéndole villa por sí y sobre sí, con jurisdicción civil y criminal, mero y mixto imperio en todo el territorio de la isla, y que su ayuntamiento, como los demás de las ciudades, villas y lugares de estos nuestros reinos, cuide con el alcalde mayor del gobierno público y económico de ella, arreglándose en sus facultades y funciones a lo prevenido en las leyes del reino. Se acordó expedir esta nuestra carta, por la cual queremos que este ayuntamiento se componga de 6 regidores, un alguacil mayor y un procurador síndico, que sea decano don Onofre de Ore, y que el común de los vecinos elija su procurador síndico, que tal es así nuestra voluntad, dada en Madrid por el rey Carlos III a 11 días del mes de enero de 1776. Es decir, este es el acta fundacional de la Villa de la Reina de León. Muchas gracias. Vamos a pasar a descubrir el cartel anunciador de esta conmemoración. Este cartel, cuyo significado una vez descubierto lo vamos a explicar, está previsto que empiece a ser distribuido en el mes de octubre de este año, de 2015. Con la misma intención que cité al principio, por la intención de ir predisponiendo el ánimo y de ir comunicando al ciudadano la efeméride y la importancia que tiene esa fecha en la historia de la isla. Tal vez la más importante. Aquí hay historiadores que lo pueden valorar, ¿no? Pero dentro de la historia y la trayectoria y el devenir de una localidad, sea villa o ciudad, la constitución, la toma de naturaleza como tal, es lo más importante dentro de su historia. Así que por favor vamos a descubrir el cartel. Bien, el cartel entendemos que no puede ser más isleño, porque tiene un elemento arquitectónico característico, singular de la isla de León, de toda su historia, que es una almena. Una almena donde figura el año 1766, que es el año clave, el año donde, como ha dicho el profesor Torrejón, el 11 de enero, precisamente el 11 de enero se expide la cédula que da un cuerpo de villa a la isla de León. Ahí está esa almena, desde que la finca se construyó, como ahora iremos viendo. Tiene la almena, insisto, como elemento representativo de la ciudad, tiene la fecha histórica, tiene una cornisa de piedra opcionera, elemento también característico de nuestra arquitectura. El dibujo de abajo, que también se corresponde con los característicos de las casas de aquí, de entonces, y como fondo una reproducción de parte del mapa de Fray Jerónimo de la Concesión. Naturalmente las leyendas hacen alusión a la fecha, a la isla y a la hoy ciudad de San Fernando. Como digo, empezará a ser distribuido en octubre, serán miles, y bueno, y hasta entonces pues nos ocuparemos de fabricarlo. No obstante, don Fernando Mossi, historiador, que amable y generosamente colabora con la Academia, va a tomar la palabra a continuación para explicarle a ustedes más detalles de esa almena y de esa finca
que está situada, no sé si alguno lo habrá identificado, justo colindante con la Casa La Zaga. Es la finca que está al lado, frente a la iglesia de San Francisco. Por favor, don Fernando Mossi. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Yo voy a leer un breve texto que por encargo de la Academia escribí intentando resaltar los elementos históricos y artísticos más sobresalientes de este edificio. Si cuando termine la lectura del breve texto no queda algo claro y quisieran hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto intentaré responderles. Paso a leerlo sin más. La casa de la calle Real número 155-193 antiguo es una muestra de la arquitectura civil doméstica isleña de la segunda mitad del siglo XVIII, que afortunadamente ha llegado a nuestros días. De aspecto esbelto, está formada por 3 plantas, contando con elementos constructivos y decorativos típicamente isleños. Portón de madera con clavazón metálico ornamental y molduras de yeso, piedra ostionera en la planta baja, airosos cierros con herrajes dispuestos simétricamente, pinturas murales de almagra en la parte superior y 3 almenas rematando la azotea. La construcción del inmueble se concluyó seguramente en 1766, como proclama con claridad la inscripción pintada sobre la almena central del ático de la fachada, que es la que sirve precisamente para el cartel. Es decir, coincidiendo con la segregación de la Real Isla de León de la ciudad de Cádiz y su constitución como municipio independiente. Esto la hace muy representativa y significativa de cara a la conmemoración del 250 aniversario del nacimiento de la ciudad. Fue don Juan Antonio de Madariaga y Aróstegui quien mandó edificar la casa que hoy vemos, al menos su estructura primitiva, para usarla como residencia principal en la Real Isla de León. Madariaga, como es sabido, era por entonces director de Correos y Postas de Cádiz. Luego sería apoderado de los Ponce de León, los duques de Arcos, y finalmente primer marqués de Casa Alta por concesión de Carlos III en 1775. Además, fue propietario de una extensa hacienda en la zona noroeste de la isla de León, donada por dichos duques de Arcos como premio a sus servicios. Esta hacienda se extendía desde lo que sería con el tiempo la población de San Carlos al actual cementerio municipal. La casa de Real 155 fue edificada sobre unos terrenos que formaban una finca rectangular alargada, con su frente a la calle Real. Estos terrenos fueron adquiridos a principios de la década de 1760 por dicho Madariaga, en sucesivas compras a diversas familias como Ispi, Estepas, Llanos, etc. Estas, a su vez, poseían dichos terrenos merced a diversas concesiones o datas de ascenso otorgadas a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII por los duques de Arcos. Los Madariaga poseyeron esta casa hasta principios del siglo XIX. Tras una época oscura, sin noticias sobre los propietarios del inmueble, este pasó de nuevo en 1833 a manos de los duques de Osuna y Arcos por sentencia judicial. Luego, el apoderado de los duques de Osuna vendió el inmueble a la familia Barleta en 1842. Esta familia aún lo poseía a fines ya del siglo XIX. Además de dichos propietarios, varias conocidas familias isleñas moraron en este edificio durante la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX como inquilinos, tales como Mellado, Castañeda, Baturone, Montero Velando o como el notario López de Santa María. Y como muchos recordamos, el inmueble fue utilizado como sede de los sindicatos falangistas durante el régimen de Franco. La casa es actualmente de propiedad particular y ha sido rehabilitada en tiempos recientes. Finalmente, como también acaba de decir el presidente, destaca por ser una finca colindante o paredaña con otro destacado inmueble isleño que hoy es de propiedad municipal, la Casa La Zaga, y asimismo por estar situada justo enfrente de la parroquia castense de San Francisco, que en 1215 está celebrando ya el 250 aniversario de su erección.
Por lo tanto, a tenor de esto que acabo de leer, yo creo que los pilares sobre los que se ha fundamentado, se ha cimentado la elección de la Academia, las razones que justifican la elección de este inmueble son 4. En primer lugar, sus elementos constructivos y decorativos, propios de la arquitectura civil, urbana, doméstica isleña, de aquellos años precisamente en que se constituyó el municipio independiente de la Real Isla de León. En segundo lugar, la propia fecha, que está en el ático, en la almena central de este edificio tan esbelto, que sirve de motivo para el cartel y que proclama a los 4 vientos y para todo el que quiera pasar y observarlo, que ese edificio se construyó precisamente en el año en que la Isla de León se segregó de su ciudad madre, de la ciudad de Cádiz. El tercer elemento justificativo, a mi modo de ver, sería el propio Madariaga, el que mandó construir y fue el primer propietario de este edificio durante muchos años. Madariaga era un miembro de no de la burguesía, porque ese es un término histórico que no corresponde a esa época, sino, digamos, del estamento privilegiado de la élite social de la Isla de León de aquellos años. Él, además, sería propietario de una extensa hacienda que estaba enclavada en la zona noroeste de la isla, que le fue donada por los duques de Arcos, los pagos que entonces se llamaban El Monte, Ahumada y Casa Alta. Esos terrenos se revalorizarían tremendamente a los pocos años al poner sus ojos en ellos la Armada Española cuando se estableció en la Isla de León para construir sobre los mismos la población de San Carlos, con lo cual ya pueden imaginar la rentabilidad que Madariaga le sacó a esos terrenos. Acabó siendo un hombre potentado en la Isla de León y aspiró hasta a un título nobiliario que le fue concedido por Carlos III en 1775, creo recordar, el marquesado de Casa Alta. Su nombre, además, perduró durante muchísimo tiempo en esa zona de la isla. Todos recordamos, por lo menos los más mayores, el cine Madariaga, el campo de deportes de Madariaga, el patio Madariaga, la variedad de Madariaga en definitiva. Y para los que digamos amamos o nos preocupamos por la historia de las hermandades y cofradías de nuestra ciudad, y aquí veo algunos cofrades, Madariaga está estrechamente unido al origen histórico de la capilla del Santo Cristo de la Veracruz. Macé era otro miembro de la élite social isleña de la burguesía mercantil gaditana, igual que Madariaga, y están también cerca, por el otro lado, de otro edificio que acababa de construirse por entonces para un destino docente y religioso como es la Compañía de María. En definitiva, yo creo que por estas 4 razones, los elementos constructivos, la fecha en la almena, el personaje de Madariaga y el entorno urbano, la Academia ha elegido, a mi criterio muy acertadamente, este inmueble para que sea parte o forme parte del cartel anunciador. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando Mossi. Lo que ha expuesto el historiador está ampliado en este trabajo que ha preparado y que a lo largo del 2016 pues expondremos ya con la estructura de una conferencia más amplia, y se trataba de dar un avance. Hay que decir también que el cartel es un diseño de José Contero, que es el que se ha ocupado de prepararlo y fabricarlo tal como ustedes lo ven, y que se ocupará en su momento de que se haga la tirada impresa para su distribución. Por último, la Academia se ha trazado no ahora, sino desde hace ya unos meses un método de trabajo. El método de trabajo es el siguiente. Como sabéis, no es una academia monográfica, tiene 3 ramas: ciencias, letras y arte. Se ha constituido una comisión correspondiéndose con cada una de ellas. Es decir, la rama de ciencias, con su vocal de ciencias al frente, ha constituido una comisión. Igual a ello la de letras e igual la de artes. Están trabajando desde hace meses para confeccionar un programa que contemple en esas 3 facetas la historia de la Isla de León lo más lejana posible en el tiempo, retrotrayéndonos a los documentos
que se hallen, que se obtengan y se investiguen, que se están investigando de cara al 2016. Estas comisiones pues trabajan de forma separada y luego se unen o aglutinan en la Junta de Gobierno de la Academia. Están preparando un programa del que yo en general les voy a dar una idea, pero que en definitiva el programa ya terminado y previsto para el 2016 lo daremos a conocer con detalle, incluso con fechas y todo, en junio de este año. La intención es que, por ejemplo, pues la rama de ciencias contemple la medicina, la historia de la medicina en la isla de León, las ciencias, donde indudablemente será tratado todo lo relativo al observatorio de la Armada, la literatura y el periodismo, que se ocupará la rama de letras, la música, el cine, el carnaval y otras fiestas populares, el flamenco, que lo está desarrollando la rama de arte, la Semana Santa también, la historia de la Iglesia en general, en relación siempre con la isla de León, San Fernando. Y por supuesto, todo lo castrense, que es lo que, como sabemos, da origen a la isla como municipio propio y en la que se fundamenta el ser de esta ciudad, o se ha fundamentado hasta hace poco, aunque eso ya desgraciadamente pues no lo tenemos en la proporción en que nació y que teníamos hasta hace unas décadas, ¿no? Bien, por ahí van ahí los trabajos y el programa que la Academia va a presentar. Es nuestra intención también que todas las personas que intervengan, tanto a nivel de conferencias, de investigación, artístico, interpretativo, sean de San Fernando, porque la Academia creemos que tiene el suficiente personal, los suficientes recursos, personas preparadas, y también va a contar con colaboradores. De hecho, las comisiones ya están contando con colaboradores que vienen a apoyar el trabajo de las comisiones, porque evidentemente este es un programa muy ambicioso a desarrollar todo el año 2016. Esto es, que la Academia, la programación de la Academia del año 2016 va a ser monográfica. Todo girará en torno a los 250 años conmemorativos. Todo girará en torno, dentro de sus tres ramas, a relacionarlo con la historia de los 250 años de la isla. Y bueno, a día de hoy no hay mucho más, sino que bueno, el trabajo sigue para adelante. Serán alrededor calculamos entre unos 20 y tantos, 30 actos, alrededor de 30 actos lo que desarrollaremos en el año 2016, pero muy diversos entre sí. Entendemos también que abarcar toda la historia de la isla a lo largo de un año sin dejar ningún cabo suelto es muy difícil. Entonces nosotros vamos a tratar de compendiar lo que podamos, pero sin dejar ningún cabo suelto de nuestra historia de los 250 años. Si tienen ustedes alguna pregunta que hacernos, a mí o a alguna de las personas que hemos intervenido, pues nos agradaría mucho que nos planteáis algún comentario, alguna duda. ¿El programa de acto empezaría a principios de año o como suele pasar a partir de octubre? Sí, el programa de año empezaría justamente el 11 de enero de 2016. Es la fecha donde se concede la cédula ese día es clave. Y ese día comenzaríamos el programa. Es decir, estamos a menos de un año. Y estas cosas hay que hacerlas con muchísima previsión de tiempo, para que salgan bien e insisto, predisponer el ánimo de los ciudadanos, que conozcan la función elemental de la Academia es la difusión de la cultura y del conocimiento. Nuestra obligación es empezar desde ya
a concienciar al ciudadano de lo que va a ocurrir, bueno, de lo que ocurrió en 1766 y de lo que pretendemos que ocurra en el 2016, 11 de enero de 2016. Concienciar a los ciudadanos, porque las administraciones ni siquiera se plantean. A nosotros nos gustaría mucho ver que a partir de ahora se produjera un movimiento, no necesariamente de las administraciones solamente, sino del máximo número de entidades de la ciudad, del máximo número de personas. Bueno, don Fernando Mossi ha escrito artículos en prensa relativos a esta efeméride desde hace mucho tiempo, porque no le pasó desapercibido la conmemoración. Las administraciones nos imaginamos, pero no solo las administraciones, pretendemos que toda la isla y las muchísimas entidades que tiene y asociaciones también sean conscientes de lo que celebramos y hagan lo que puedan.